Hey, hola, ¿qué tal? Yo soy David. Bienvenido al podcast Paracletos. Estoy muy contento de poder estar con ustedes en este episodio número 4, el episodio número 4 en general, pero el episodio número 3 de esta miniserie que se llama Palabras. Esta miniserie donde estamos explorando la importancia, ¿verdad?, de tener conciencia de qué tipo de palabras dejamos salir de nuestra boca. Y antes de entrar de lleno a este episodio, quiero animarte a algunas cosas. Número 1, a que te sigas suscribiendo a nuestro canal. Bueno, sigo animándolos a que se suscriban a aquellos que no se han suscrito todavía. Después quiero animarlos también a que se den una vuelta a nuestra audioteca exclusiva, que la puedes encontrar en www.paracletosmultimedia.com. Ahí vas a encontrar diferentes seminarios, talleres que te van a ayudar a desarrollar el crecimiento espiritual, pero también el crecimiento personal. Y por último, quiero animar sobre todo a los padres, a todos los que me ven que son padres de familia, que puedan adquirir mi libro electrónico, mi ebook que se llama Pastorea tu Hogar. Entonces, este libro es una guía muy completa, muy práctica, muy accesible, muy fácil de leer. Son aproximadamente 47, 48 páginas en las cuales tú puedes empezar ya desde el primer momento que estás leyendo a poner en práctica estos principios pedagógicos y bíblicos en tu paternidad. Así que creo que va a ser de mucha bendición. Y bueno, nada, por el momento son estos los anuncios y vamos a iniciar entonces de lleno con este episodio, el episodio número 4, palabras que sanan, no, ya no que matan, que sanan. Entonces, pues estuvimos viendo, ¿verdad? Estos tipos de palabras que salen de nuestra boca y vimos las palabras vanas, que son las palabras huecas, vacías, que no tienen un propósito, ¿verdad? Y muchas veces las dejamos salir porque están aquí en nuestra boca y solamente las dejamos. Y a veces esas palabras pueden ser esos comentarios imprudentes. Y el peligro de las palabras vanas es que muy, muy frecuentemente nos empujan hacia la frontera con las palabras que matan. Y muchas veces las palabras vanas solamente hay un pequeño paso en el cual a veces, si no estamos conscientes, donde se transforman en palabras que matan. Y las palabras que matan, vimos la semana pasada, todas esas consecuencias que no quieres tener, las que no quieres cargar, ¿verdad? Al disparar esas palabras que matan. Entonces, tenemos que ser muy conscientes en elegir qué palabras salen de nuestra boca. Entonces, llegamos así a las palabras que sanan. Y vamos a ver cuáles son esas palabras que son las que sanan y que Dios espera que salgan de nuestra boca. Entonces, quiero iniciar inmediatamente con este versículo que es Efesios 4:29, que nos va a ayudar a dar este preámbulo y todo el contexto sobre cuáles son las palabras que sanan y realmente cómo vamos a ver cómo Dios mismo esperan que sean estas palabras las que salen de nuestra boca. Entonces, Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la edificación de los demás, sino palabras buenas que sean para la edificación de los demás. Entonces, vemos que las palabras, primero hay una exhortación, ¿verdad? Que no sea ninguna palabra corrompida, es decir, una palabra que no tenga un propósito, que no tenga un propósito o que su propósito haya sido corrompido, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos este regalo de las palabras, ¿verdad? Y vamos a llamar así, las palabras correctas son las palabras que sanan, las palabras que tienen un propósito, ¿verdad? Animar, levantar a los demás, llenarlos de esperanza, pero cuando ese propósito es corrompido, entonces
se vuelven palabras que matan. Entonces, Efesios 4:21 nos está diciendo que debemos de tener cuidado que no salgan de nuestra boca ese tipo de palabras corrompidas, pero por lo contrario, sino qué palabras deben de salir de nuestra boca, pues deben ser palabras buenas y palabras que edifican a los demás, es decir, palabras que sanan, que traen sanación. Ahora, entonces, esas son el tipo de palabras que deben de estar en nuestra boca. Y para que salgan palabras que edifican a los demás, que sanan a los demás, tenemos que estar muy conscientes en qué es lo que estamos dejando. Tenemos que usar ciertos filtros. Y antes de profundizar en todo eso, que lo vamos a ver a lo largo de este episodio, quiero preguntarte, así como inicié con una pregunta en el episodio anterior de Palabras que Matan, quiero hacerte la misma pregunta. ¿Recuerdas cuando quizás alguna persona se acercó contigo y quizás te dio este tipo de palabras que trajeron un cierto tipo de sanidad? ¿Recuerdas cuando quizás hubo personas que soplaron vida a tu corazón, a ti, a tu interior? Puedes recordar ese momento. Quizás igual no encuentras, a lo mejor te recuerdas el contexto, pero te recuerdas esas pequeñas frases, ¿verdad? Pudo haber sido un cumplido que te dijeron, oh, qué bien te ves, ¿verdad? O se ve que te está haciendo efecto la dieta, por ejemplo. O qué bien te ves de ánimo, qué bien te ves de alegría, qué bien lo hiciste, ¿verdad? O quizás te animaron, estabas tú pasando por una situación de bastante fracaso o de desánimo y te dijeron, no está perdido. Puedes volver a comenzar. O te animaron con la palabra de Dios, ¿verdad? Te dijeron, ¿sabes qué? No te preocupes porque Dios tiene un mejor plan para tu vida, ¿verdad? Quizás perdiste tu trabajo y en esos momentos llegan un montón de pensamientos negativos, pensamientos intrusivos que nos empujan hacia, ¿verdad? Hacia perder el ánimo. Y llegó una persona que te animó quizás con la palabra de Dios, ¿verdad? Alguien que sopló vida, sopló gracia, sopló esperanza. Y la pregunta es, ¿sabes por qué o por qué te imaginas que ese tipo de palabras tienen la capacidad de transformar? ¿Sabes por qué una palabra puede hacer tanto bien? ¿Por qué escuchar ciertas palabras incluso te puede cambiar el estado de ánimo? ¿Por qué una persona puede entrar a una habitación donde está una persona que está hablando palabras que sanan y sale animado, sale victorioso, ¿verdad? Con una mentalidad de victoria, sale, con convicción de que no todo está perdido? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede en nosotros a nivel corporal, a nivel mental y a nivel espiritual cuando alguien nos habla con palabras de amor, con palabras de afirmación, de aceptación, de gracia, de esperanza? Pues eso es lo que vamos a ver en este episodio, porque las palabras que sanan son las palabras que la palabra de Dios nos exhorta a tener en nuestra boca, y cómo podemos, sobre todo, ¿verdad? Cómo podemos ser de esas personas que van por la vida, van en los trabajos, en la escuela, en nuestros círculos, ¿verdad? En la iglesia, trayendo palabras que sanan. Y quiero inmediatamente hacer una aclaración. Palabras que sanan no son palabras simplemente positivas. ¿Son de una naturaleza positiva per se? Sí. Sí. Las palabras que sanan, si podemos ponerlos en la balanza de negativo o positivo, por supuesto que son palabras positivas. Pero quiero hacer una distinción de todas estas declaraciones simplemente positivas de una corriente quizás un poco oriental que nos sugiere el positivismo de la manifestación, la declaración. Quiero hacer una diferencia. Entonces, las palabras que sanan no son simplemente palabras positivas de esa corriente de pensamiento, que mucha de esa corriente de pensamiento te voy a decir por qué la Biblia no está dentro de esa corriente de pensamiento del positivismo, porque el positivismo, como
como lo acabo de describir, esa corriente de pensamiento que nos dice que manifiestes y que se va a hacer realidad y que todo está bien y que no pasa nada y que tú no estás enfermo, si te duele eso, no, tú tienes que decir que no estás enfermo. La realidad es que ese positivismo no es bíblico, porque nos lleva a ignorar la realidad del problema. La Biblia en ningún momento nos empuja o nos anima a ignorar el problema. La Biblia nos llama y nos exhorta y nos muestra gracia cuando hay pecado. O sea, no minimiza el pecado. Dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, que el pecado era grande, pero tuvo que sobreabundar más la gracia. Entonces, no niega el problema. Y así lo podemos ver en todo, ¿verdad? Hay una exhortación maravillosa en Eclesiástico, creo que es 38, donde habla sobre si estás enfermo, ve al doctor. Si estás enfermo, pídele a Dios que te sane. Entonces, te anima a que Dios te va a dar la sanidad, pero no niega la enfermedad. Entonces, me parece interesante e importante hacer esta diferencia, esta aclaratoria, porque palabras que sanan no son palabras por ende solamente positivas que hacen que pienses que todo está bien y que no hay problemas. No, por eso es tan hermoso las palabras que sanan, porque son, vamos a verlo, son miel y medicina para un corazón enfermo. O sea, que reconoce que hay un problema. Entonces, las palabras que sanan son, como lo acabo de decir, medicina. Son palabras que pueden ser medicina. De hecho, lo dice Proverbios 12:8. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, las palabras que matan, pero la lengua de los sabios es medicina. Entonces, es un contraste tan increíble, tan profundo, tan hermoso. No sé qué tipo de persona quieras ser tú, de esas que sus palabras son como espada cada vez que habla, va degollando, va matando, va hiriendo a las personas. O quieres ser de los sabios que cada vez que habla, su palabra se vuelve medicina para el corazón. Su palabra se vuelve medicina para la mentalidad quizás distorsionada de una persona. Su palabra se vuelve medicina para el alma herida de una persona. Y unos capítulos más adelante nos encontramos con Proverbios 16:24, que dice: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos son las palabras que sanan. O sea, ve qué belleza cómo lo describe. Panal de miel son los dichos suaves, es decir, las palabras que sanan. Y ese tipo de palabras son suavidad, es una caricia. Si fuéramos a entrar en el contexto del náhuatl, sería apapacho, ¿verdad? Apapacho es acariciar el alma en náhuatl. Ahí está la frase náhuatl de hoy. Las palabras que sanan son un apapacho, son caricia, son suavidad para el alma y medicina para los huesos. O sea, es increíble cómo la palabra de Dios, la Biblia, nos está mostrando cuáles son los beneficios de las palabras que sanan. Es medicina. Y fíjate cómo lo pone. Medicina para dos áreas muy específicas. Medicina, un apapacho para el alma, y sanidad física, medicina para los huesos. Está hablando de los huesos. ¿Y sabes que hay una profunda relación en eso? ¿Alguna vez experimentaste ese apapacho con una conversación donde yo lo he tenido, donde quizás yo creo que la experiencia más fuerte que he tenido fue recién estábamos casados con mi esposa y tuve un día terrible, fuerte, fortísimo. Obviamente no voy a entrar en contexto de por qué, y no fue en el trabajo, fue
tuve un día, una situación se había complicado muchísimo. Entonces llegué a casa destruido emocionalmente, destruido mentalmente. Y no sé si es correcta decir la expresión destruido espiritualmente. Totalmente, ¿eh? Me sentía yo mal. Mi esposa estaba ya en casa cocinando y yo llegué y le dije no voy a comer. Y simplemente me metí a mi oficina y fue estaba yo en una tormenta emocional, mental, espiritual, y empecé a orar o a intentar orar, pero no podía orar. No me salían las palabras, no sabía ni cómo hacerlo. Estaba yo mal, estaba confundido, confundido espiritualmente, preguntándome si tenía sentido lo que estaba yo haciendo en ese momento por la conversación que había yo tenido en la mañana con alguien en la cual yo salí completamente desmoronado, destruido. Y después de intentar orar y no pude, leí la palabra de Dios y eso me trajo bastante alivio y confort. Sobre todo me trajo un poquito de revelación sobre algo que estaba pasando. Pero al salir, mi esposa me abrazó y empezó a hablar palabras muy dulces, muy suaves, de mucha vida a mi corazón. Y eso empezó inmediatamente a bajar ese cortisol, ¿verdad? A traer este alivio, esta oxitocina, ¿verdad? A liberar estas hormonas de relajación, de sentirme mejor. Y lo experimenté con sus palabras, con las palabras que ella escogió. Ahora, mientras te estaba diciendo eso, se me vino otra experiencia y fue cuando por primera vez me pusieron una multa aquí en Estados Unidos manejando. Me pasé un alto. Aquí tienes que hacer el alto total. Entonces hice un medianamente alto, no hice el alto total. Entonces me recuerdo que en aquel momento me pusieron la multa. Yo todavía no tenía un trabajo a tiempo completo, tenía un part-time, un trabajo de medio tiempo. Y entonces la multa fue de $150. Y entonces yo inmediatamente también llegué súper así, entre enojado y agüitado de Dios, y ahora tenemos que pagar $150 y es muchísimo dinero y todo. Y afortunadamente los teníamos, pero pues íbamos a tomar, o iba a tomar de mi guardadito. Y entonces llego con mi esposa y así yo cubierto de pena, ¿no? Y de pues así súper agüitado. Y entonces me acuerdo que le dije a mi esposa, me pusieron una infracción y tenemos que pagar $150, ¿no? Y entonces yo, estaba mal también por eso. Y las palabras que recibí de mi esposa fue gracia, mucha gracia, y eso me recuerdo mucho. Y se lo agradezco bastante porque no me juzgó, ni siquiera me dijo, para la otra te fijas, jamás me dijo eso. Entonces eso para mí se me quedó impregnadísimo porque trajo alivio a mi alma venía pesada y esas palabras donde me dijo, no pasa nada, lo vamos a pagar y eso a cualquiera le puede pasar. Esa gracia no la había yo experimentado. Con esas palabras de gracia no las había yo experimentado, no tenía yo un recuerdo muy firme donde haya recibido gracia en lugar de reproche. Entonces realmente fueron esas palabras que entraron a mi corazón y se sintieron como eso, como miel para el alma, como apapacho para el alma y también como sanidad para los huesos. Porque experimenté físicamente una relajación, una disminución de la tensión y en otros casos también las personas pueden incluso tener una mejoría, ya sea en el ritmo cardíaco, dependiendo de la situación, ¿verdad? Que la persona esté pasando. Por eso la Biblia dice que las palabras que sanan son medicina, como medicina para los huesos.
Entonces, una vez más, utiliza la Biblia estos términos: alma, huesos, medicina, y eso nos ayuda a entender, porque cuando estamos en una conversación o estamos ante una situación donde quizás recibimos tensión, palabras incluso de desprecio, o dependiendo de cómo se torna la conversación, físicamente podemos experimentar esto. Nos ponemos tensos, ¿verdad? Nuestro cuerpo, nuestros músculos se tensan, nuestro corazón se empieza a acelerar, ¿verdad? El ritmo cardíaco empieza a acelerar, nos ponemos a la defensiva y nos ponemos en un modo de sobrevivencia, donde en algunos casos personas pueden congelarse, o sea que se traban, no saben qué decir, no saben qué hablar, o simplemente les dan por escaparse, por huir, por no enfrentar lo que tienen que enfrentar, o en otros casos personas se ponen agresivos, ¿verdad? Listos para pelear, y es un mecanismo de defensa del cuerpo. Entonces, todo esto produce vergüenza, produce ansiedad, produce miedo. Pero cuando recibimos palabras que nos ayudan o nos conectan, nos comunican el mensaje de seguridad, de que estamos en un lugar seguro, donde no vamos a recibir juicio, donde no vamos a recibir reproche, donde vamos a recibir aceptación o estamos recibiendo compasión, nuestro cuerpo empieza a experimentar algo completamente diferente. Empieza a experimentar que la respiración se puede regular, nos podemos relajar y entran pensamientos, entra como luz en nuestros pensamientos, donde empezamos a pensar con mayor claridad. Nos abrimos y empezamos nuevamente a confiar. Por eso, una conversación, las palabras tienen el poder y la capacidad de cambiarnos, incluso físicamente. Entonces, eso nuestro cerebro lo interpreta con preguntas, ¿verdad? Pero a la milanésima, o sea, es algo súper rapidísimo. Estoy seguro, me siento seguro. Estoy en peligro, entonces me pongo a la defensiva y activo esos mecanismos de defensa. Entonces, las palabras que sanan, una vez más, son medicina. Ahora, yo te he compartido estas experiencias y no sé si tú has tenido estas experiencias, pero quiero animarte a que, si tú no las has tenido, si las has tenido, que esas experiencias te sirvan como ancla para que tú recuerdes siempre cuál es el resultado de elegir las palabras que sanan, para que en el momento en el que seas tentado de decir palabras vanas o palabras que matan, elijas mejor el tipo de palabras que vas a utilizar. ¿Para qué? Para que puedas ser de ellos, de esas personas que traen vida, traen sanidad en sus conversaciones. Y si tú no has experimentado ese tipo de situaciones, por lo contrario, solamente has estado rodeado de personas o de experiencias donde te han acabado con las palabras, donde te han dejado herido con las palabras, puedes tú ser la diferencia. Tú puedes ser la diferencia para poder ser ese tipo de personas que va por el mundo no hiriendo a los demás, sino trayendo sanidad a sus corazones. Ahora, es importante cuando hablamos de las palabras que entendamos que muchas veces nosotros no podemos dimensionar la capacidad que tienen las palabras de llegar a los lugares más profundos. ¿Por qué? Porque muchas veces utilizamos, hablando de los mecanismos de defensas, levantamos murallas, muros que muchas veces son máscaras, ¿verdad? Que quizás aparentan otra cosa, ¿verdad? De lo que realmente estamos pasando. Entonces, muchas personas, aunque tú como las veas, quizás ni siquiera te imaginas que necesitan tanto palabras como estoy orgulloso de ti, te perdono, estoy contigo, creo en ti, no está perdido, puedes volver a empezar. Y entonces cuando tú eliges palabras sanadoras con esas personas, poco a poco ayudas a que esas murallas se vayan destruyendo. Entonces, como regla general, como no sabemos cuáles son las historias detrás de cada persona, la regla general es siempre utiliza palabras de gracia, palabras de amor, palabras de aceptación, de afirmación. Quita las palabras de juicio,
Utiliza las palabras amables, las palabras que son medicina para el alma y para los huesos. Ahora, es momento de que vayamos profundizando y pensando qué tipo de palabras son las que estamos transmitiendo. En el episodio pasado, en Palabras que Matan, vimos de la mano de Apocalipsis 12:10 que menciona que ha sido lanzado el acusador de nuestros hermanos. Y el acusador ya sabemos que es Satanás, ¿verdad? Entonces, el trabajo principal de Satanás es el de acusar. Por lo tanto, mencionamos el episodio anterior que cuando nosotros estamos teniendo nuestras palabras en nuestra boca, este tipo de palabras de juicio, de señalar, de acusar, de condenar, estamos transpirando el espíritu de Satanás. Estamos hablando no de un demonio en sí, ¿verdad? Como este ente malvado, es decir, que la persona esté poseída, sino más bien es el espíritu, su esencia, su cultura. El demonio se infiltra por medio de su esencia de acusar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Satanás es así. El diablo, cuando habla y opera, su modus operandi de hablar es traer humillación, traer acusación, juzgar, condenar, ¿verdad? Por lo contrario, el espíritu de Jesús es un espíritu de gracia. Es un espíritu de gracia, un espíritu que trae esas nuevas oportunidades, donde trae vida a lo que está muerto, ¿verdad? Resucita esas áreas muertas de nuestra vida, donde trae gracia, donde hay pecado, no trae condenación ni acusación, sino trae gracia. Podemos observar esto a través del Evangelio de Juan 8, capítulo 8, versículos 10 al 11, donde explícitamente y aquí vamos a entender todo lo que dije desde el principio, de la diferencia entre positivismo y palabras que sanan. En este evangelio se narra un momento donde personas que estaban transpirando el espíritu de Satanás, que eran conocidos como los fariseos y los maestros de la ley, todos ellos encontraron a una mujer en adulterio, lo cual está mal y es pecado. Sin embargo, lo que había en el corazón de ellos, de estos hombres, era culpa, juicio, señalar, condenación para provocar una sola cosa: muerte. Con las palabras que te voy a narrar, lo único que ellos buscaban traer era muerte, y literal muerte. ¿Por qué? Porque sigue una conversación de la siguiente manera. Llevan a la mujer casi arrastrándola, la sacaron de ese momento porque dice que ellos la estaban espiando porque se dieron cuenta que la cacharon, estaban en el acto, estaban teniendo relaciones, la mujer con la otra persona. Y entonces la vieron y la sacaron y la llevan a donde está Jesús y le dicen: Maestro, hemos cachado a esta mujer en el pleno acto del adulterio. La ley de Moisés nos dice que debemos apedrearla hasta que muera. ¿Qué nos dices tú? Entonces, las palabras de estos hombres buscaban una sola cosa. Estaban señalando, estaban acusando y buscaban una cosa. Estaban buscando matarla físicamente. Y ante esa acusación, Jesús lanza palabras de restauración, primero de protección y luego de restauración. Entonces, Jesús lo que responde es: quien esté libre de pecado, quien no tenga un solo pecado, que sea el primero en que empiece a lanzar las piedras. Y entonces todos, ante esas palabras que sanan, empezaron a soltar sus piedras y se empezaron a retirar. Y menciona algo la Biblia, empezando por los más viejos. Y empezaron a irse. Y todos se fueron y la dejaron sola. Y estaba Jesús con esta mujer. Y entonces Jesús les dice: ¿quién te está condenando?
¿quién te está condenando? Y la mujer le dice, ninguno. Y aquí están las palabras que sanan. Jesús le dice, tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Estas son las palabras que sanan, mis hermanos, mis amigos. Las palabras que sanan ante la falla produce protección porque valora la vida. Las palabras que sanan siempre van a poner a la persona en el centro. Las palabras que sanan traen protección, traen gracia, traen nueva oportunidad. Pero las palabras que sanan no hacen omisión del pecado. Jesús le pudo haber dicho, te perdono y vete. Pero Jesús le dice, te perdono, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Está explícitamente diciendo Jesús, lo que hiciste no está bien. Es un pecado. Ahora has sido salvada, puedes regresar, eres libre, pero no lo vuelvas a hacer. Sal del pecado, sal de esa situación. Entonces las palabras que sanan no son palabras que simplemente son positivas de, no, aquí no hay pecado, aquí no hiciste nada mal, ¿verdad? O lo que decía al principio, tú no estás enfermo, tú estás sano. No, las palabras que sanan no son palabras positivas simplemente en esta corriente de filosofía que ya te expliqué, sino las palabras que sanan son palabras que reconocen que hay un problema, pero ante ese problema decide dar gracia, decide traer sanidad, decide hablar con corrección, pero de un momento, de un punto de gracia. Entonces, ¿qué trae las palabras de Jesús? Las palabras de Jesús traen esperanza, traen perdón, traen restauración, traen salvación, traen redención, traen vida. La acusación etiqueta a una persona por su pecado, ¿verdad? Y así es como lo llama. Tú eres la adúltera, ¿verdad? La cachamos en eso. Pero las palabras de Jesús sanan. Las palabras de Jesús traen esta restauración. Entonces, tú puedes elegir qué tipo de palabras vas a transpirar, ¿verdad? ¿Qué palabras vas a soltar de tu boca y cuál es el espíritu que vas a transpirar? Un espíritu diabólico que trae acusación, condenación y juicio y muerte, o un espíritu que trae redención, protección, gracia y al final vida. También podemos ver a Jesús transpirando gracia en la conversación cuando cuando resucitó, cuando Pedro se acerca a Jesús ya resucitado a la orilla del lago, y entonces Jesús se aparece a sus discípulos, les prepara un desayuno y están desayunando y Jesús empieza con una conversación con Pedro, específicamente para restaurarlo después de su fracaso, ¿verdad? Te pongo el contexto. Antes de que Jesús fuera crucificado, Pedro había dicho que iba a negar, Jesús le había dicho a Pedro que iba a negarlo 3 veces antes de que cantara el gallo. Pero Pedro dijo, no te voy a negar, no te voy a negar. Entonces, al final de cuentas, 3 doritos después, Pedro termina negando a Jesús. La amargura es tanto que se aleja, se va, se retira a su antigua vida de pescador, y ahí es en donde Jesús va por él, lo encuentra para restituirlo. Y entonces le hace una pregunta. Pedro lo negó 3 veces. 3 veces una persona le preguntó que si conocían a Jesús y Pedro dijo, no lo conozco. Entonces Jesús le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y Jesús le contesta, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y entonces Jesús le dice, ve y apacienta mis ovejas. Es decir, en cada vez que Jesús le pregunta que si lo quiere y que Pedro responde afirmativamente que sí lo quiere, Jesús no le dice, si Jesús hubiera sido latino, le diría algo como, sí, mucho me quieres y por qué me negaste, ¿verdad? Me quieres ahora que no hay peligro, pero cuando estaban los balazos, te me agüitaste, ¿verdad? Te me escondiste. No, Jesús no le dice nada de eso. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Es decir,
él le regresa a Pedro, le restituye su llamado, porque el llamado de Pedro era eso, ser el pastor, ¿verdad? Ser un pescador de ovejas. Y Pedro, por su fracaso, piensa que ya perdió ese llamado. Por eso regresó a su antigua vida. Pero ante la conversación con Jesús, Jesús no le dice, pues bueno, ni modo, te perdiste tu llamado. El gran llamado que te había dado, ahora vas a tener que regresar a los peces. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Es decir, le está devolviendo la confianza. Pedro, fallaste y ese fracaso no define tu llamado. Ese fracaso no cambia lo que yo había pensado sobre ti. Yo te sigo viendo como el pastor de mis ovejas. Si fracasaste, si fallaste, si mentiste porque dijiste que no lo ibas a hacer, al final lo hiciste, si me negaste delante de los hombres. Pero sabes, Pedro, el llamado sigue ahí, no cambia. Y te sigo viendo, conozco tus debilidades. Y aún con tus debilidades te sigo llamando el pastor de mis ovejas. ¡Wow! ¿Cuándo has experimentado eso? Si lo has experimentado, eres muy afortunado y tienes una responsabilidad sobre tus hombros muy fuerte. Si has experimentado que después de un fracaso, la persona sigue confiando en ti, te ha dado gracia, te ha dado palabras de ánimo, te ha levantado, y no se ha desviado de lo que primero dijo por el fracaso que tuviste, tienes una responsabilidad muy enorme sobre tus brazos, sobre tus hombros. Y también de la misma manera tienes la responsabilidad de actuar con la misma gracia con los demás. Después de haber fracasado y recibir palabras de gracia, de validación, de restitución, esas palabras traen sanidad y lo podemos ver porque sanó la mentalidad de Pedro. Pedro de ahí se convirtió en el titán que conocemos nosotros como católicos, el primer papa, ¿verdad? Y aunque no seas católico, reconoces la figura de Pedro como uno de los pilares de la iglesia en general, ¿verdad? Entonces, Jesús restituyó la dignidad, la identidad y la mentalidad de Pedro con palabras que sanaron a Pedro. Ahora vamos a aterrizar este pequeño avión a través de cómo podemos aprender a hablar vida. Pues tenemos que rebotar a lo que al principio hablamos en el primer episodio. El Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 34, menciona: de la abundancia del corazón es lo que va a salir por tu boca. Entonces la pregunta no es qué debes decir, sino qué es lo que estás llenando en tu corazón, en tu interior, porque eventualmente vas a terminar hablando de aquello que tú has llenado en tu corazón, de aquello que tú has metido, es lo que tú vas a estar llenando tu corazón, ¿verdad? Y eso nos lleva a tantas cosas, ¿verdad? ¿Qué conversaciones estás escuchando? ¿Qué cosas estás viendo en internet? ¿De qué personas te estás rodeando? Te estás rodeando de personas que tienen como quizás mentalidad de, ¿sabes qué? Si te hicieron algo, desquítate, no perdones porque eso es de débiles. Esas son las ideas que estás llenando tu corazón y eso es lo que después va a salir de tu corazón. Y si constantemente estás rodeado de un entorno donde se te hace ver o te das cuenta que las palabras que comúnmente ocupan son palabras duras, rudas, son palabras que quizás enferman tu espíritu. Entonces son esas palabras que van a salir de ti. Entonces también cuida el entorno en los que tú estás, ¿verdad? Porque esas palabras son las que van a llenar tu corazón y esas son las palabras que eventualmente van a estar saliendo. Entonces medita en lo que dijimos de Efesios 4:29, que no salgan palabras corrompidas de tu boca, sino que las palabras que salgan sean palabras que son buenas y que son para edificación de los demás, ¿verdad? Y si tú eres padre,
yo quiero animarte a que puedas hablarle con vida a tus hijos, ¿verdad? Háblales con gracia. A mis hijos en ningún momento, y espero seguir con esto siempre, pero desde que soy padre y sobre todo que han empezado ya a hablar y a hacer sus travesuras y todo, jamás les he dicho a mis hijos que son desobedientes, ni tampoco les he dicho que son mentirosos. Jamás, jamás. Pero eso no quita que mis hijos han dicho alguna mentira a su nivel, ¿verdad? Que es una mentira cuando no dicen la verdad. Entonces, y me han desobedecido en algunas ocasiones. Entonces, el hecho de que yo no los llame mentirosos ni que los llame desobedientes no significa que ignoro que en algunas ocasiones han dicho alguna mentira y que en algunas ocasiones no me han obedecido. Sin embargo, yo no lo abordo de esa manera. Jamás les he dicho, no seas mentiroso o qué mentiroso eres, tú no hiciste eso. Deben de portarse bien porque se están portando muy mal. Tengo muy consciente la manera en la que le hablo a mis hijos y yo corrijo. Soy un padre que corrige cuando hay que corregir y tengo las maneras en las que, bueno, con mi esposa tenemos la manera en la que corregimos a nuestros hijos. Entonces quiero decirte esto porque en ningún momento me hago de la vista gorda, ¿no? O ciega. Sé, pero no van a salir de mi boca palabras de ese índole. Entonces, cuando tengo que corregir algo, cuando estoy dando cuenta que dijeron algo que no es así, ¿no? Que están contando una historia que no es verídica o están diciendo que no agarraron esto cuando sí lo agarraron, entonces yo les enseño lo que es la mentira y les enseño que la mentira, todo lo que produce la mentira y que nosotros en esta casa cultivamos una conversación basada en la verdad. Entonces les hago saber que están diciendo una mentira y que eso no es correcto y que no está mal, pero jamás los sentencio en su espíritu, en su alma, en su mente como personas o niños mentirosos. Jamás, jamás. Porque divido su persona de la actitud equivocada que están haciendo en ese momento. Y lo mismo con la obediencia. Cuando no me obedecen, jamás les digo que son niños malos, niños mal portados o niños desobedientes. Cuando han hecho un berrinche, jamás los llamo berrinchudos. Les separo. Ustedes son niños amables. Ustedes son niños, y empiezo a hablar vida sobre ellos, obedientes. Ustedes son niños que saben manejar sus emociones. Está bien que es enojarse, no está mal enojarse, pero hay maneras para manejar el enojo. Ahora, después les menciono, pero ustedes, en este caso, tú desobedeciste esta indicación que yo te di. Y esto trae una consecuencia. Entonces, pero separo la acción que están haciendo con quiénes son. Jamás los etiqueto, porque eso les hace crear una identidad basada ya sea la equivocación que están teniendo, la mala actitud que están teniendo, el mal comportamiento que están teniendo, pero es completamente diferente. Entonces, quería tomar este pequeño espacio. Obviamente este tema da para mucho más, pero quería tomarlo porque al final de cuentas rebota en esto, en las palabras. Entonces ten cuidado con qué palabras les estás diciendo a tus hijos. Y si hasta este momento nunca les habías hablado con palabras de vida, entonces yo te animo a que empieces a hablarles palabras de vida, palabras que sanan su corazón. Y espero que con lo que te acabo de decir puedas entender que palabras de vida no son palabras positivas que niegan un comportamiento equivocado que se necesita corregir, sino más bien es separar su identidad de la situación que se necesita corregir. Y vamos a ir terminando con la palabra por excelencia que sana, y es la palabra de Dios, ¿verdad? Juan 1:1 dice que en el principio estaba el verbo y el verbo era Dios. Y después dice que el verbo fue hecho carne, ¿verdad? Y el verbo se refiere a la palabra, a Jesús, la palabra de Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios, es Jesús mismo quien está ahí.
Entonces, por eso la palabra de Dios tiene un poder extraordinario para sanar. Cuando tú te expones a la palabra de Dios, a escuchar la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios constantemente, todos los días, tú vas a experimentar una sanidad en tu interior. De hecho, hay un pasaje en Sabiduría, creo que es 6, que dice que la palabra de Dios, tus palabras son como medicina, también lo menciona, ¿no? Son como un ungüento, una medicina. Entonces, la palabra de Dios es por excelencia sanadora. Por eso cuando nosotros nos llenamos nuestro corazón de la palabra de Dios, va a ser más fácil que salgan las palabras que sanan. Ahora, quiero separar algo. No es por automático el hecho de que te memorices la Biblia, porque hay gente que se memoriza la Biblia y sabe muchos versículos, pero al momento de salir, sus palabras siguen sacando espada en lugar de sacar miel para el alma. Entonces, no es algo por automático que simplemente tengas que memorizarte la Biblia o que escuches mucho la Biblia y que por automático va a salir. No, es una decisión intencional, pero sí que cuando tú tienes la palabra de Dios y lo combinas con esta decisión intencional de querer hablar palabras que sanan, vas a ver que va a salir mucho más fácil las palabras que sanan. Entonces, yo tengo una experiencia con la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios sanó mi corazón y sanó mi mente. Entonces tuve una experiencia. Tú lo sabes, si hasta este punto no has escuchado los otros episodios, te animo a que puedas escuchar el episodio número 4 que se llama Mi vida después de homologeo y está en la temporada 1. Entonces, ahí conté cómo fue mi experiencia con Jesús, cómo empecé a tener esta experiencia. Yo venía de un pasado de haber tomado malas decisiones, rodearme de personas y tener actitudes incorrectas. Entonces, después de haber tenido mi encuentro con Jesús y donde empieza mi vida a cambiar y a dar un cambio real, notorio, visible y real, en mi corazón nace un fuego por querer servir a Dios y lo primero que hago es pongo mi disponibilidad para abrir una casa de oración en mi casa, ya con mis papás en Córdoba. En ese momento, ciertas personalidades, ciertas personas no estaban de acuerdo porque estaban viendo basado a mi historia, que realmente no era muy alentadora, ¿verdad? Las cosas que había pasado pues no eran un buen testimonio. Sin embargo, trascendieron a la parte del juicio donde pensaban que mi conversión no era real. En ciertas juntas lo expresaron así. Yo estaba ahí, o sea que lo expresaron delante de mí, que no era como que real, como que no había frutos de conversión realmente en mi vida y que pensaban que no era buena idea darme la casa de oración. Esas palabras para mí me tambalearon porque incluso llegaron pensamientos que obviamente era el enemigo poniendo pensamientos de quizás tienen razón, quizás todo esto es una farsa, quizás yo no estoy cambiando de verdad y nunca voy a cambiar. Eso me estaba entrando un espíritu de condenación, de culpa y de dejarme ahí, de hacerme sentir que sí, que no iba a cambiar, que yo no tenía, era como no tenía cura, no tenía, sí, que no había para mí remedio, que yo iba a seguir siendo el mismo de siempre. Gracias a Dios hubo una persona muy específico que confió en mí, que decidió no ver lo que había sido, sino quién estaba siendo y quién iba a ser, y que utilizó palabras de vida y que tanto así que se comprometió conmigo para, para estar, porque como la decisión no era de poder tener casa de oración, ella se comprometió conmigo a acompañarme, a darme acompañamiento y tan es así que con sus propias palabras dijo, yo me comprometo y yo respondo por él. Así que esas palabras trajeron mucha sanidad a mi alma y a mi corazón. Entonces, no se me olvidan para nada esas palabras que fueron medicina para mis huesos y
Y de ahí cambió mucho mi corazón. Por eso tengo muchos defectos, tengo muchos pecados, tengo muchas situaciones que debo de cambiar, pero honestamente te puedo decir con el corazón en la mano que muy difícilmente, por no decir que nunca, me vas a ver a mí lanzar palabras de juicio con una persona que está intentando acercarse al Señor, porque incluso cuando haya caídas, porque yo recibí esa gracia donde hubo una persona que decidió ver lo que podía yo llegar a ser y no ver quién ya yo era, o quién había sido más bien. Y sus palabras trajeron vida a mi corazón, sus palabras me sostuvieron y me levantaron. Entonces, en ningún momento vas a ver que voy a hacer palabras que tiren a una persona, sino todo lo contrario, palabras de gracia. Cuando veo personas que incluso llevan un camino y se han alejado, mis palabras que salen siempre son palabras de restitución, de recordarle que hay una nueva oportunidad, que la gracia de Dios jamás se acaba, que es inagotable. Y yo prefiero equivocarme del lado de dar mucha gracia que caer del lado de dar condenación, porque al final de cuentas, por mucha gracia que yo quiera dar, jamás le voy a ganar a la gracia que Dios nos ha dado ya en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, si se te olvida todo lo que hablamos hoy, yo simplemente quiero dejarte con esto. Has recibido una gracia inmesurable en la cruz de Cristo. Y esa gracia se manifiesta como si fuera un cheque en blanco para ti, que cada vez que tú necesites de ese recurso de la gracia está disponible para ti, para usarlo. De la misma manera, muestra con tus palabras que sanen, palabras que restituyan a los demás, palabras que traigan gracia, palabras que soplen vida a los demás. Quiero terminar volviendo a hacer énfasis para que no haya en todo este capítulo o episodio ninguna confusión. Las palabras que sanan no niegan que hay un problema, pero saben que ese problema no define a la persona, sino que la gracia puede sobreponerse. Y cuando se sobrepone la gracia al pecado o al problema, siempre termina abundando la vida. Entonces, ¿qué palabras vas a decidir que salgan de tu boca? Las palabras que son como una espada, como un fuego que incendian los bosques, o palabras que traen amor, esperanza, dignidad, gracia, que sanan el corazón. Tenemos una responsabilidad muy grande que Dios nos ha dado, la capacidad de articular palabras. Entonces es un gran poder. Y como dijo el profeta, el tío Ben, con un gran poder hay una gran responsabilidad. Habla palabras que sanan.